Dios le bendiga al caminante de la fe. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento, mi hermano? El arrepentimiento verdadero, ese que experimentó el apóstol Pedro cuando negó a Jesús y el gallo cantó 3 veces y dice que él lloró amargamente, ese llorar que nace de dentro del alma, que te desgarra el alma y te trae convencimiento de pecado. Ese es el arrepentimiento que vale para una transformación, para una segunda oportunidad. Y Dios se la dio a Pedro. Y él, después de haberle negado, él entregó su vida al servicio del testimonio de Jesucristo. El hombre, por causa del pecado, tiene que sufrir consecuencias, mi hermano. Vivir en su propia carne y su espíritu, la maldición de pecar conlleva la separación de Dios. El pecado nos separa de la divinidad de Dios. Veamos algunas consecuencias del pecado. Experimentamos una muerte espiritual. El hombre, por causa del pecado, experimenta la pérdida de todo lo relacionado en el espíritu con Dios, haciendo uso de su libre albedrío. Ahí Dios no va a intervenir en tus propias decisiones y cada decisión que tomas tendrá consecuencias a futuro. Y eso no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nuestras propias decisiones, malas decisiones muchas veces. El libre albedrío escoge su propia voluntad y prefiere rebelarse contra Dios por escoger sus propios caminos. Proverbios 14:12, Romanos 5:12. Consecuencia del pecado, que se envanece su corazón, el conocimiento del mundo. Reconoció que estaba desnudo, se escondió de la voz de Dios, fue privado de todos los privilegios que gozaban. Son las consecuencias del pecado. Se envaneció en su corazón, quiere decir que el adversario logró inflarle la mente con vanos pensamientos y creyeron que podían ser como Dios. Satanás, a través de la serpiente, dijo a la mujer: seréis como dioses, seréis como Dios. Génesis 3, versículos 4 y 5, Romanos 1, 21, 25. Conocieron el mundo. Cuando el hombre pecó contra Dios, el Señor los llamó. En Génesis 3:10 vemos que al pecar, la primera experiencia angustiosa del hombre fue el temor. Se escondieron. Seréis como Dios. Pero ese Dios no era realmente el Dios de verdad. Satanás mintió. Ellos sintieron temor, Proverbios 29:25, Romanos 3, 16, 18, cuando Dios preguntó: ¿dónde estáis? Reconocieron que estaban desnudos. Por primera vez se vieron desnudos. Sintieron el pudor de verse uno a otro. Tomó conciencia de la actual condición que tenían después del pecado. Sintieron vergüenza. Pasaron de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Génesis 3:10. Cambió su actitud en la mente. Se escondieron de la voz de Dios. La segunda reacción del hombre después de percibir su pecado fue buscar la vía del escape para callar la voz de la conciencia. Génesis 3:10. La conciencia siempre nos acusa, nos alerta del pecado. Fueron privados de todo privilegio que gozaban. Experimentaron la pérdida de la amistad y de la relación íntima con Dios que se paseaba con ellos en el huerto. Abrió puerta a la enfermedad, al dolor, a la aflicción, a los conflictos
con la naturaleza, a la muerte física y a la muerte también espiritual. Solo a través del arrepentimiento verdadero y genuino, el hombre puede encontrar la bendición y el camino a la conexión con Dios. Ahora hay una sola conexión y es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y sufrió por nosotros en nuestro lugar en la cruz. El desarrollo de todo esto, mi hermano, solo a través del arrepentimiento genuino y de la fe en Jesucristo es movido el obstáculo creado por el pecado. Solo por la fe y el arrepentimiento en Jesucristo esa muralla cae, la muralla del pecado, y podemos restablecer la relación entre lo creado y el creador, que es el barro y el alfarero, tú y Dios. ¿El arrepentimiento qué es? No es una emoción de sentir dolor profundo de haber ofendido a Dios. Eso sería un remordimiento, como lo que pasó con Judas. Sintió remordimiento, pero se suicidó, porque no fue capaz de pedirle perdón al mismo Cristo por haberlo entregado y vendido. El remordimiento, sino que ese sentimiento que contriñe tiene que ir acompañado de una decisión, de un cambio genuino, intrínseco, de dentro hacia afuera, un cambio voluntario. Todo arrepentimiento genuino, mi hermano, si no trae un 100% de tu voluntad para querer dar ese paso de cambiar y arrepentirte, para que ese cambio sea efectivo, será hecho. Pero si no existe una voluntad entregada a Dios, emociones entregadas a Dios, un corazón entregado a Dios, ese arrepentimiento solo pasará a ser un remordimiento de un pecado cometido. No habrá un efecto colateral en ello. El arrepentimiento se ha de entender como el proceso que un individuo que ha cometido algo indebido quebranta profundamente su corazón y se humilla delante de Dios, reconociendo que es al Todopoderoso a quien le ha ofendido y a quien le ha fallado. Esto implica no solo el reconocimiento del error, sino la firme decisión de no recaer en tal práctica, en tal pecado, en tal debilidad. Por eso, mi hermano, tenemos que ser conscientes de nuestro verdadero arrepentimiento. Viene palabra griega metanoia, que es un cambio de mentalidad. En el griego es metanoia. Metanoia. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento a la mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. El arrepentimiento es la decisión de un cambio de nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro pensar, para poder cambiar nuestra manera de actuar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Si siempre hace lo mismo, no espere resultados diferentes. Tenemos que cambiar. El remordimiento es el dolor por haber hecho algo malo ante Dios, pero la diferencia del arrepentimiento, no está seguido de una acción de cambio. Solo es una emoción como culpabilidad, pensar y angustia profunda sin un cambio de rumbo. No hay humillación ni quebranto delante de Dios. El amor por el cual hacen por ello el mismo aún es mayor que el amor por Dios, y no están dispuestos a entregársele totalmente a Dios. Es decir, el remordimiento jamás va a soltar el pecado, porque el pecado los tiene seducidos y los tiene poseídos. Si el arrepentimiento es genuino, verdadero, tú te despojas de todo aquello que ofende a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, el caminante de la fe.
el arrepentimiento te acerca a Dios, a ti.